jamás será engañado por fotocopias. Nunca será engañado por una copia, por buena que ésta sea, aquel que conoce el original. Porque conozco al original, la copia no me engaña. El conocimiento de lo verdadero me lleva a descubrir lo falso. Hay iglesias que viven engañadas por años llamando gloria de Dios a lo que no lo es. Iglesias que viven engañadas por años llamando palabra de Dios a lo que no lo es. Iglesias que viven engañadas por años llamando siervos de Dios a los que no lo son. Iglesias que viven engañadas por años llamando miembros de iglesia y cristianos a gente que no lo son. El gran problema es que no tienen capacidad para discernir. Y el Señor dijo, mi pueblo quiero que tenga capacidad para discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. No quiero que mi pueblo sea engañado con copias. Palabra de Dios. O sea que el voto que estamos haciendo está lejos de la palabra de Dios. Hemos dejado a Dios en la esquina, hemos dejado a Dios en la calle y hemos hecho nuestros intereses, lo que nos ha interesado. He puesto a mi primo de responsable, he puesto a mi hermano en la iglesia, he puesto a mi tío de responsable. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Peseteros! ¿Cuántos pastores dignos tienen que salir? Porque el padre les obliga a que levanten un hijo de candidato y no lo quieren levantar y se van de la iglesia. ¡Viva los hombres íntegros! Bueno, solo una cosa, ¿vale? Yo me quedo con la suerte. Yo me quedo con la suerte. Hoy, mañana y pasado me quedo con la suerte. Porque es limpia. El voto no. El voto hay trampa. El que quiera honores, que los gane. Ha llegado el día que al pan pan y al agua agua. Responsables. Yo soy que sois buenos tíos. No gires la cabeza para otro lado cuando pasa algo. Aunque tengas que estar 2 meses, cumple con lo que Dios te ha dado. Pastores, ojo con las comidas que te invitan, ¿eh? Que lo hacen para que levantes al hijo de candidato. Bueno, ¿y qué más os digo?
Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Éxodo 9, 25, 26, RVR 1960. Esto es sufrir daños colaterales, las personas que viven en el mundo, como todo el que todavía vive en esta tierra. Lo que a continuación digo, así como los demás que son, sin culpa no tienen que ver nada, tal como los niños, ancianos, enfermos, etcétera, etcétera. En las guerras y demás circunstancias de la vida, tiran los enemigos una bomba y arrasa con todo aquel, o aquella tenga que ver en el conflicto, o no. Y al ser estos enemigos, bien porque están de guerra, o sean una gran banda de criminales, les tiran un misil, vuelan por los aires, y aquí no ha pasado nada. Y a lo mejor se han llevado a 20 o más paisanos, civiles, y edificios, oficinas, comercios, etc. Este nombre de daños colaterales lo empezaron a usar, creo que lo inventaron los norteamericanos. También sufrimos los cristianos, el pueblo de Dios, las malas leyes impuestas por los gobiernos, y el mundo entero. Egipto, símbolo del mundo, y Faraón tipo demonio. Y si esto lo pasamos al plano espiritual, pasa igual. Aunque se esté sirviendo bien a Dios. Veremos el ejemplo de Moisés cómo sufre daños, por servir a Dios, y su pueblo. Y veremos que en la iglesia como por unos pagamos otros que dices. ¿Cómo voy a pagar yo por lo que hagan otros? Pues sí. En parte sí. Aunque esto así a simple vista, os parezca una atrocidad, locura, y todo lo demás que le quieran añadir, usted, y tú. Y lo veremos como antes, y ahora, con la Biblia, ahora mismo, también pagamos los platos rotos, el pato, también los que están bien en Dios, lo pagamos todos. No hacer las cosas bien en Dios, se paga, quítate ya eso de tu mentalidad, y eso mismo ha sido lo que se ha enseñado. Que Dios siempre te o nos tiene entre algodones, y si se peca y arrepentimos somos perdonados, todas las veces y aquí no ha pasado nada, borrón ni cuenta nueva, porque como ya pagó Jesús todo, pues nosotros ya no tengo que pagar nada se haga lo que se haga. Y la verdad es que, hasta el mismo Dios el Padre tuvo que pagar, y si Dios Padre, y Jesús tuvieron que pagar, y ahora el Espíritu Santo, aguantándonos a todos. Y respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y la verdad verdadera, ya que ese es una verdad a medias, es que, todo tiene un límite, hasta el perdón de Dios, para con cada uno de nosotros. O sea que el nuestro hacia los demás, pues debe de ser igual. S. Marcos 9, 19, RVR 1960. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. S. Lucas 17, 3. Aunque esto del perdón no lo tocaré ahora aquí mucho. Pero la iglesia hemos estado muy doblados por personas que aprovechando mucho de esto del perdón, de nosotros la iglesia, y al no saber bien esto del perdón, y siempre hemos tenido que ser con todo el mundo, las personas esteras, y sí en algunas cosas, y con ciertas personas, pues sí hay que ser esteras, pero por lo general no, y menos con esas personas que son muy vivas, y espabilas, muy avispadas y demás. Y la iglesia nosotros tenemos que darnos a respetar, y Dios nos ha dado unas armas, y privilegios, y autoridad muy grandes, así que vamos a usarlos y no hay por qué estar doblados ante el mundo, y los demonios, etc. Porque ciertamente, no nos podemos pasar de la raya, pero tampoco nos podemos quedar cortos. Y es malo, no valorar, como sobrevalorar a uno mismo. Y esto ya es mucho peor, la falsa humildad. O una persona narcisista. ¿Y si Dios sufrió, y sufre, y paga como no vamos nosotros a sufrir y pagar? Y todos, ¿qué somos? Un conjunto, un cuerpo, espiritual de Cristo. El que esté bien, y haga las cosas bien, repito, también pagará, menos, pero se pagará por otros. O sea conllevará ese daño, lo sufriremos también. Él, o ellos, y ellas. Y más aún, los que sean los verdaderos culpables. Como el cuerpo, que es la iglesia si no está bien, y cada uno somos miembros, los unos de los otros, formamos el cuerpo. Pues pagamos. Repito, todos, nos condolemos si un miembro está enfermo. Dice. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12, 26. Y no estoy hablando, no me refiero aquí a que pagaremos, y no ser salvos por otros. Sí en tanto a que recibiremos, y sufriremos por otros miembros del cuerpo de Cristo aquí en la tierra.
Y Dios, la iglesia al no funcionar como Él quiere, pues ya no habrá esa unción grande, ni mandará siervos suyos que hagan milagros, ni en los cultos habrá todo esto y más, guardado y respaldado, y visto por ángeles. En fin, que habrá algo de Dios, pero poco, de vez en cuando, y muy tarde en tarde. Y todo esto es de algún modo pagar los unos por los otros, todos en su iglesia, todos sufrimos las consecuencias, en los cultos, reuniones, y esa unción que tanto todos sus siervos, ya anunciada por Dios que vendría. La esperamos, pero ese mover muy especial del Espíritu de Dios se está retrasado, porque será. Y esto ha estado pasando, y pasará, como no se cambie. Recuerda, Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero estuvieron 30 años más allí en Egipto esclavos, de lo estipulado por Dios. Y estaba profetizado y todo por el mismo Dios, pero por ellos, el pueblo estuvo 30 años más. Esta profecía no se cumplió, porque era la voluntad de Dios, permisiva, y condicionada, y no la determinativa. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15, 13, RVR 1960. Dice aquí: el sueño le sobrevino, y un gran temor, quizás que Abraham no se llegara a dormir, ¿sí? No se sabe, mas él luchó con las aves igual demonios en lo espiritual, y le vino temor de la noche, y demás. Está claro. Nosotros, tenemos que luchar en esta vida, y contra todos los demonios, y Satanás a la cabeza de ellos. Y sin duda nos vendrá la oscuridad, la adversidad, etc. Pero ahí es donde hay que confiar más en Dios, no nos queda otra que luchar, y confiar en Dios. Y en Él confiamos. Sea su voluntad total sobre nosotros. Amén, gloria a Dios. Así que una vez más ya lo saben los demonios, y nuestra carne, y los demás. Que pase lo que pase, somos de Dios y punto. Cuento aquí algo que me sucedió. Una noche ya en cama, y durmiendo, se me empezó a dormir el brazo, y la mano. Pensé, ¿será otro ictus que me está dando? Pues si el demonio desde el primer momento a mí me paraliza todo el cuerpo y me inmoviliza todo, yo me doy cuenta de que es un demonio. Pero como me lo hizo solamente en el brazo y la mano, no me enteré de que eso era demonio hasta algo después. Y por supuesto, principalmente porque el espíritu me avisó. Y le reprendí, para que se fuera, y así 2 o 3 veces, y nada que no se marchaba, que duró era ese, hasta que ya le dije: mira, te tienes que ir, porque soy de Dios. Y se fue pitando, al momento, rápidamente. Como el pueblo se durmió. Hoy, sigue habiendo muchas personas, de la iglesia que están dormidas, viven en fantasías, y se hacen un evangelio a su forma. Pues así nos pasa. Y estos son las 3/4 partes de la iglesia, más, casi toda. Pero no toda, y por eso se mantiene, y principalmente por Jesús, claro está, que es suya. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12, 40, 41, RVR 1960. Y ya aquí vemos, que salieron por último, a los 430 años. Pero porque ya obró Dios, tuvo que obrar, y gracias que obró. Gloria a Dios. Con su autoridad determinativa, y entonces ahí en tal caso no hay ninguna fuerza de ningún tipo, que haga cambiar a Dios, hagamos lo que hagamos, o se ayune 2 años, etc. No hay nada que hacer. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían, por 400 años. Hechos 7, 6. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Gálatas 3, 17, RVR 1960. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, 4, RVR 1960. Yo y el Padre uno somos. S. Juan 10, 30, RVR 1960. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13, 8, RVR 1960. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieron las uvas agrias, tendrán la dentera. Jeremías 31, 29, 30, RVR 1960. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecaré, esa morirá. Y el versículo 20 vuelve a decir: el alma que pecaré, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo.
La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18, 4, 20 RVR 1960. Ahí dice eso, pero se refiere a otras cosas, a algo parecido. Date cuenta. En el cuerpo con nada que nos duele una uña, o se tenga fiebre, ya todo el cuerpo se conduele, ya no se está bien. Si se tiene una infección, o que sea ya o se tenga un hueso, o algo roto, etc. Somos todos un cuerpo, y si algún miembro del cuerpo está enfermo espiritual. Y hoy por desgracia hay mucho enfermo espiritual. ¿Y qué tenemos que ver todos los que no estemos enfermos espirituales? Más adelante lo iré explicando, y se irá entendiendo esto más, si todavía no lo ves con claridad, y a medida de que escuche este escrito. Tampoco teníamos nada que ver nosotros con que pecaran nuestros primeros padres, Adán y Eva, y, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12 RVR 1960. Si yo ya hacía algún tiempo, meditando en alguno de estos versículos me venía diciendo a mí mismo, y adora a mi mujer. Aquí pasa algo. Y creo que se paga, y llevamos algunas de las consecuencias de todos. Los unos por culpa de los otros. Aunque haya siervos de Dios que hagan las cosas bien. Y me preguntaba, ¿por qué nos va así muchas de las veces muy mal, a toda la iglesia? Nos cerraron las iglesias, los demonios prácticamente se ríen de la iglesia. Y sé que todo esto es muy fuerte, y muy duro de asimilar, pero si esto no fuese así, tengan ustedes por cierto, que no me dejaría Dios escribir. El diablo me quiso parar, confundir para que yo un servidor de Dios y de todos ustedes, y vosotros, repito, para que no revelase todo esto, haciéndose pasar por Dios, y poniéndome en mente al rey David, pues le incitó Satanás a hacer el censo, y que no era de Dios. Os recuerdo enfáticamente que, el diablo, y los demonios también nos hablan a nosotros de diferentes formas, haciéndose pasar por Dios, y si no estamos a bien con Dios que es el único que nos lo puede revelar, hacer ver, hasta con los ojos cerrados. Y es a esta clase de vista a la cual me refiero. Vista espiritual. Pues si no, estamos perdidos, confundidos, y machacados y bastante mal, fatal. El rastro del águila en el aire. El rastro de la culebra sobre la peña. El rastro de la nave en medio del mar. Y el rastro del hombre en la doncella. Proverbios 30, 19 RVR 1960. Nos afectan tanto las enfermedades, viene el COVID, las personas mueren en gran manera, hasta miembros de la iglesia. Y ahora Dios me ha dado unos textos clave, para aclarar todo esto, y veo que sin duda es así. Repito, esto es muy duro de asimilar, y de explicar. Porque todos pagamos y hasta Dios pagó. Y siendo el mismo Dios pagó, Él también paga. Y las consecuencias del pecado siempre son sufrimiento, y como fin la muerte, literal, y espiritual. Y ya os lo voy a revelar esto, aunque sea aquí, casi al principio del escrito. Y cuando digo que el mismo Dios igual Jesús, Dios en hombre tuvo también que pagar, no me estoy refiriendo a lo que usted, y tú, estás hablando, o sabías y sabes, y has oído siempre. Te voy a hablar algo de lo que quizás nunca oíste hablar a nadie, ni sabías, a mí ningún hombre, al menos nunca me lo ha enseñado, ni se los he escuchado decir. Dios tuvo que pagar el precio por crearnos de serie pecadores ya de antemano, qué fuerte es esto. Si pues no nos iba a crear perfectos. Perfecto solamente es Él, Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, luego entonces de alguna manera Dios es el culpable de que yo, usted, y todos, y todas seamos así ya pecadores, nacemos con la descendencia pecaminosa de Adán y Eva, puesto que ellos fueron los primeros humanos, y nuestros padres, o quizás que ellos no fuesen tan humanos, ni mucho menos igual que nosotros. En un principio no, pues la gloria de Dios les cubría, y eran algo bastante diferentes. Entonces como pecaron y el diablo les pudo engañar. Pero eso del diablo no lo tocaré ahora. Y Adán y Eva, los primeros padres, repito, la carnalidad, su propio yo, su ego, la imperfección, y el libre albedrío estaba en ellos creados por Dios y como nos crea así. Imperfectos, pecadores, y demás, ya entonces. Ya he dicho que el único perfecto es Dios, y no nos iba a crear siendo dioses. Pero Él tiene por amor, que crearnos para compartir y mostrar su amor, etc. Aparte de que Dios es creador, y tiene que crear, y sustentar. Dios tiene que compartir, y crear. Pero Él mismo nos ha creado, pecadores. Y así no podemos ni tener comunión con Dios, ni los unos con los otros, y menos ir al cielo con Dios. Y entonces crea la iglesia. Él en nosotros, y nosotros su cuerpo dirigido por la cabeza que es Dios, Jesús, Dios mismo. Pero tuvo que venir, bajar a la tierra y morir, pagar por la humanidad.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59, 2. Nosotros no lo hubiésemos hecho mejor que Adán y Eva, que estaban en el huerto de Dios, aquí en la tierra, pero que era como estar en el cielo en la presencia de Dios, hoy símbolo. Hasta que el demonio, el mismo Satanás les tentó, engañó, y cambió todo. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 9 al 12, 19, 20, 23 RVR 1960. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés. Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo. Para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Éxodo 9, 27 al 30 RVR 1960. Trabajar, realizar cualquier labor en la obra de Dios nos llevará consecuencias. Y no siempre buenas, también tendremos experiencias malas, habrá que comer hierbas amargas con el cordero. Y no solamente el cordero, y al contrario que por aquí en la actualidad. Por aquel entonces ni había coches, ni eran las calles asfaltadas como ahora. Entonces, Moisés todo lo más iría en borriquillo, cosa muy probable que no llevará nada, que un burro, o mula, quizás. O a pie. Bueno, lo dejamos ahí. El caso es que ellos andaban bastante, y eran muy acostumbrados a tal cosa. No había calles asfaltadas como ahora, repito, y entonces algún charco, bastantes había, y le salpicaba a Moisés, y se montaría en el animal, o andaría, y más se oró Moisés, cuando salió de la ciudad. Entonces y sería bastante grande. Y hasta que salió, y de Egipto y oró, algo bastante granizo le caería también a Moisés y eso que era siervo de Dios, vemos entonces como también recibimos esos daños colaterales nosotros, y eso que somos sin culpa en tal asunto, pero los recibimos. También le irritaron en las aguas de Meriba. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Salmos 106, 32, 33, RVR 1960, y entre eso, y otras cosas Moisés no pasó a la tierra prometida. Y murió Moisés, después de pasar, sufrir tanto con ellos, y luego eso. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. S. Juan 16, 33. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 2 Timoteo 2, 3, 4. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. 1 Timoteo 6, 19, RVR 1960. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, 7, RVR 1960. Y por todo eso, y agradecimiento, trabajamos para Dios, y que somos siervos de Dios y ganemos que trabajar en su viña. Una galera si está funcionando bien va, pero una de las ruedas se ha salido, o se sale, o va a rastras, etc. ¿Verdad que ya la galera no funciona bien? En este caso es símbolo de la iglesia. Pues aquella ya no funciona, esa galera como debería. Galera era un carro de 4 ruedas, y más grande que el de 2. Yo vagamente recuerdo, pero de niño, veía las galeras llenas de mies, o el trigo, y demás, que los labriegos traían, del campo, o pasaban por las calles algunas de las veces sería hasta llegar a las eras, y otra a su casa. Pero que bien simboliza a la iglesia. Acán. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé.
Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué 7, 20, 21 RVR 190. Cosa que Josué ya de antemano avisó al pueblo que no hicieran, pues traería malas consecuencias, y a todo el pueblo. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis. Josué 6, 18 RVR 1960. Hoy en día, para nosotros la Iglesia. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana. Porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros, le pudo decir Josué a Dios. Pues no fue uno el que pecó, Señor Dios. Pues ¿por qué vamos ahora todos, el resto del pueblo, a pagar? Lo vas viendo. Y ni pienses que eso era en el viejo pacto, y ya no, Viejo Testamento. Que por eso puse antes esos textos sobre Dios, que es uno, y el mismo ahora, y siempre por siglos de los siglos. Y él no cambia de carácter, no puede ir ni a más, ni menos. Dios puede cambiar de pensamiento hacia alguien, o la tierra, el mundo, etcétera, etcétera. Pero no repito, de forma de ser. Josué 7, 13 RVR 1960. Si la iglesia se santifica, hay victoria, si no hay, una pequeña ciudad, o una aldea. El demonio más pequeño nos puede, derrota, o pequeña fuerza del enemigo, y cualquier problema, o mala situación que tengamos, etc. En Jericó, que era muy grande la ciudad, amurallada, y demás, vencieron los israelitas. Y van contra ahí los israelitas, y dijeron, ¿para qué vamos a ir todos contra estos? Con muy pocos que subamos contra ellos, y les hagamos guerra, los vencemos. Y así lo hicieron los israelitas. Pero fueron derrotados. Porque, no anduvieron en santidad, y todos juntos, en unidad, y se confiaron en ellos mismos. Que ignorantes creyeron que era por sus fuerzas. Y así les pasa a muchos, y muchas. Y hasta que esto no se reconoce, no se puede ser victorioso. Viven en Romanos capítulo 7. Y hay que vivir en el 8. Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Josué 7, 24, 26 RVR 1960. Y los quemaron. No quiere decir que hoy la iglesia tiene que quemar a nadie literalmente, pero sí con el Espíritu Santo que en cada uno de nosotros debe de haber, y estar, pues a través de él, quemar la iglesia el pecado, y nuestra carne, todas las obras de la carne. Aquí. Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. 1 Crónicas 21, 1 RVR 1960. Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Ve y habla a David, y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? 1 Crónicas 21, 1, 3, 8, 10, 12 RVR 1960. Vemos que, le aconsejan bien, digamos los obreros, al pastor, y hasta que quizás a las ovejas, creyentes, tampoco les agrade, lo que hace, o hacen. Pero el pastor no hace caso, y al final David censa al pueblo. Malas administraciones de los pastores, y demás, que son los dirigentes, y no diligentes, las ovejas, los creyentes y demás. Y sálvese ahí en eso quien sea, pueda, algunos, pero pocos, y si tú que me oyes esto te escuece, te está afectando. Entonces tendrás algo que ver con este grupo de gente que mal dirige al pueblo de Dios. Dirigentes, y no diligentes. Total personas que en resumidas están equivocadas, que ignorantes.
Y van a la fama, el poder, a los aplausos, que también se lucran, etc. Dirigente. Adjetivo 1 que dirige o guía algo. La industria seguía siendo el factor dirigente en la nueva política económica. 2 Adjetivo nombre común persona que gobierna y dirige a un grupo social, político, religioso, etc. La clase dirigente del país. Diligentes. Diligente adjetivo. 1. Persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. Un trabajador diligente. 2 Que se hace con interés, esmero, rapidez y eficacia. Se reclama el diligente remedio de esos incomprensibles errores. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10, 4, RVR 19060. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 12, 24, RVR 1960. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños. Proverbios 27, 23, RVR 1960. En resumidas, el dirigente se parece más a un político. Y el diligente es como más trabajador, y esmerado con más insistencia, ahínco, y mucha supervisión, y constancia, etc., etc. Además es más espiritual, y viene en la Biblia. Estos son otros. Creen que lo que hacen en Dios es por ellos mismos, y su esfuerzo, perseverancia. Ignorantes, y dicen, somos los mejores. Que vais a ser los mejores. Tal cosa, palabras solamente las dicen, personas. O muy ignorantes, o enaltecidas, en el fondo, de otro modo no se puede hablar eso. Dice su palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Pues aquí y en toda su iglesia la de Jesús, y esto que a continuación digo os va a resultar todavía más, mucho más fuerte e increíble. Pero todo esto es así. En la mayoría de las iglesias, y en particular las personas, los hermanos, y hermanitas, han sido, y son dirigidos por Satanás, y sus demonios, y ellos se han creído, y se creen que es Dios, en esto una gran mayoría. Pero no todas las iglesias, hermanos, y hermanas, sean ministros de la palabra, y sus cosas de Dios, o no. Al igual que David en ese entonces. Repito para que no se nos olvide. Hoy día también Satanás, y los demonios siguen hablando, quiere administrar y haciéndose pasar por Dios, y demás. No quería dar más textos, y cosas. Pero ¿dónde se puede seguir viendo esto? Ejemplos. Moisés, un ministerio podemos decir de 40 años, que fue lo que estaba preparando Dios en el desierto antes de ir a sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud, y ser ellos libres, y poder usar Dios a Moisés. Pero vemos que Dios casi le mata, porque este no iba a la obra de Dios como debía, y si no es por Séfora su mujer lo mata Dios. No podemos ir a pastorear, ni a nada de Dios, sin antes ir como se debe ir. Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro, y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Éxodo 4, 24 al 26. Y se debe ir bien preparados, y santificados, circuncidados de corazón, y dispuestos a poner todas las cosas sea quien sea, en su sitio, y a la familia los primeros, que por eso quiso matar Dios a Moisés. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12, 47, 48, RVR 1960. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19, 13 al 16. Y los demonios me conocen. Y sé algo, y Dios me enseña. Y sé que esto es por duro que os parezca, sé que es así, y tengo alguna experiencia, y además solo hay que ver, mirar. ¿Qué frutos tiene la iglesia ahora? Dice en su palabra. Por los frutos los conoceréis.
Y porque yo ya como no dependo de ningún hombre, pues puedo hablar duro, decir toda la verdad, si es necesario me enfrento a ellos, no me da miedo. Pues al único que le tengo miedo es a Dios. Es al único que, como dice su palabra, hay que tener no solo temor sino también miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Isaías 8:13. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Salmos 53:5. Dios puso pavor, por no tenerle miedo. El pavor es un grado digamos más que el miedo. Así se está, no se le teme ni nada a Dios, más bien se toman demasiadas confianzas. Y dicen, predican, y enseñan. A Dios no solo se le teme. Y eso viene después, se le tiene miedo primero, y mucho después de tener mucho respeto, y comunión con Dios, conocerle algo, tienes que tenerle una suma confianza, y quizás que se le pueda temer, y ya viene él. Amor, confianza, y solamente temor, y esto con miedo de no hacer su voluntad, y debemos saber, que por encima de todo Él es Dios y nos ama más que nadie, más que uno mismo, pero que también Él es justicia, y si no hago su perfecta voluntad obrará con su justicia. Por todo esto nadie nos podemos extralimitar con Dios, o nos dará palos por su amor justo. Por lo cual tenemos ciertas confianzas con Dios, pero siempre, el borrico atao, y en la linde. ¿Queda claro? Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Allí en Salmos 119, 120 RVR 1960. Y enfatizo aquí nuevamente, para que nos pueda ir mejor. ¿Has visto? ¿Te das cuenta? Y hoy en día hay un cachondeo, guasa y muy grandes, y a Dios la mayoría le toman como al pito del sereno, pero yo creo que en el fondo es por falta de conocimiento de lo que es Dios, de Dios. Y no tiene sobrinos, ni nietos etc. Se le toman algunas confianzas, como si Dios fuese él, el tío tal, o cual, o el abuelo, o el papá Dios. ¿Qué paciencia tiene que tener Dios con nosotros? Bendito sea Dios. Que no es como un padre común, ningún padre normal, hay personas que desde un principio le tratan como a un padre, y no como a Dios. Y esto es un gran error, pues hay padres que los hijos como son sus padres por los hijos les torean. Y con Dios pues si llega el caso más aún, porque como se les ha enseñado todo eso pues así obran. Pero ¿quiénes son más culpables? Si Dios es muy bueno, y nos perdona todo. Sí, pero hasta cierto punto. Dios es bueno pero no tonto. Es bueno, misericordioso, y perdonador, pero no debemos olvidarnos que también es justicia, Dios el amor. El suyo es diferente al humano. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1, 2, 3 RVR 1960. Ahí no me meteré, pero ese es otro, y muy grande fallo que tiene la Iglesia, y el mundo más. Aunque ellos llegado el caso pues tienen en eso menos culpa que nosotros los cristianos. O sea, se confunde el amor de Dios con el humano y eso lo saben muy pocos. Aunque yo primeramente voy a intentar ser agradable también a los hombres, pero sobre todo a Dios. Si no puedo, pues a Dios, y por eso soy claro, y no me ando con eufemismos, y diré, al pan pan y al vino vino, como ya antes dijera el tío Pillayo. Al pan pan, y al agua agua, él sabía de sobra que se dice agua, que es vino, pero quizás que pensaría. Como diga a vino. Van a decir que estoy borracho, y por eso digo lo que digo. Con perdón digo esto. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor sino también delante de los hombres. 2 Corintios 8, 21 RVR 1960. Y también os digo, no espero ya nada, ni de Dios y alguno me dirá, ya no estás hablando bien, ¿cómo dices eso? Ya a mis 60 años, que sé que no son tantos, pero como estoy, pues esperé bastante y ese tiempo para mí es mucho y las cosas van de mal en peor, y he querido volver a trabajar de otra forma en la obra de Dios, cosa que Él me está usando, me ha usado muy diferente, yo no habría ni imaginado que Dios me enseñaría tales cosas, y en eso me ha usado, las cuales a mí me hubiese gustado compartir en su obra, todavía más aún. He pensado aparte de que estoy muy machacado ya, y ya le pido que me despene, ya no puedo, ni quiero seguir así más, que me perdone, y vosotros también. Que viene algo pues bienvenido sea, gloria a Dios que no viene. Pues gloria a Dios también. Pero yo ya hablé con Dios, y Él lo sabe, si Él hubiese querido hacer algo, otra cosa, ya lo habría hecho. Ya estoy cansado de un mal esperar.
Por eso yo de momento ya no espero nada. Pero en definitiva Dios es el que dispone. Bendito sea Dios. Este escrito lo dejé, sin acabar, pero luego he pensado que lo mandaré, porque tenéis derecho a saber el estado en parte de la iglesia, y esto es muy verdadero, si no Dios no me dejaría de acabarlo y mandar el escrito, ¿no os parece? 2. Vemos que efectivamente por el pecado de unos, pagamos todos. Como somos un cuerpo pagamos todos. Sufrimos las consecuencias. 3. Aunque se nos perdone por Dios los pecados, o bien los que podamos cometer para con los hombres y estos también nos perdonen, como tú a ellos. El pecado trae consecuencias, y trae un pago, vemos aquí al igual que en otros versículos, y textos bíblicos. Cuando dice, que somos salvos. Ahí nosotros para eso no tenemos que pagar nada, ni tampoco podemos pagar nada para tener el acceso al Padre, e ir al cielo, ya lo pagó Jesús que es el único que podía pagar por nuestros pecados. Luego ya, para todo lo demás. Pues tenemos nosotros que cuidarnos, no nos podemos desviar del camino, ni a izquierdas, ni a derechas. Como vemos el pecado siempre trae consecuencias, y el pago, un coste, y pérdida de algo X en el antiguo pacto, testamento, si alguno mataba a alguien, y esto era sin querer, por accidente, o por error, vamos que no quería matar a nadie. O se cometía algún pecado, sin querer, ignorancia, por hierro. Dios no les decía, ni dice, venga machote que no pasa nada. Pues había, y hay, unas exigencias, y unas consecuencias, y un coste, para la persona que lo había cometido. Para el homicida, ya de momento, se tenía que refugiar, y separar de su familia, etcétera, etcétera. Y para todo aquel, o aquella que pecaba, pues tenía un coste. Tenía que comprar, o tener, y deshacerse de ese animal, etcétera. ¿Y nosotros cuántas veces, se mata a los hermanos espiritualmente? ¿Qué tendríamos que hacer con estos? Y luego estos también son los que por lo general dirigen, y mandan en las iglesias. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, sin defecto, por su pecado que cometió. Levítico 4, 27, 28, RVR 1960. Esto es sin querer, y ya ves todo lo que había que hacer. Que con un conocimiento, ya pues ni te digo qué podría pasar. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Salmos 13, 3, RVR 1960. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmos 16, 7, 8, RVR 1960. Pues esto me parece que no lo hacemos, y por eso nos pasan ciertas cosas malas y más. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4, 6. Y no tiene la iglesia esa luz que teníamos que tener. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. S. Juan 16, 13, RVR 1960. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 1 Juan 2, 27, RVR 1960. Pero eso, entre otras cosas que creemos, luego resulta no ser así. Y llevan un evangelio a su forma, y viven engañados. Con que Dios nos ilumine, no tengamos una luz engañosa, ni una luz cegadora, porque toda la luz, todo no lo podemos saber, y mucha luz nos ciega y la luz tiene que ser progresiva, para que no nos ciegue. Una luz de golpe ciega, y nos disparamos, se puede uno subir por las paredes, y eso para nada nos conviene, hermanos enaltecidos. Así que pidamos a Dios también ese poder para hacer las cosas que a Él le agradan, y el poder compartir esas cosas, poder, y demás, con el resto de las almas, con los demás. Pero no nos cansemos ni temamos ni nos durmamos, así hizo Eutico, y se cayó por la ventana y murió, menos mal que el apóstol Pablo luego le resucitó. ¿Ves? Nos damos ahí mismo una vez más cuenta de cómo toda la iglesia, oyentes, sí podemos decir iglesia en sus principios, cuando la estaba formando el apóstol Pablo, que allí en ese entonces recibió un duro golpe, qué susto se llevarían todos. Qué disgusto al ver caer a un miembro de los que allí se encontraban, caer por la ventana por dormirse, y no estar bien despierto, y escuchando todo lo que les hablaba Pablo, de parte de Dios.
y se alarmaron. Ya todos tuvieron que dejar de oír, ¿ves? Te das cuenta. Como por unos, pagan otros, la palabra de Dios, con su bendición. Pues se dejó de predicar, y enseñar. Así hay muchos cristianos dormidos, y luego viene el temor, como se ve con claridad. Viene también, miedo, y la esclavitud. Y algunos caen por la ventana y mueren. Parafraseo, el sacrificio a Dios, lo quieren eliminar los demonios, las aves de rapiña, produciendo miedo en nosotros, al dormirnos, y muerte. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15, 11, 13, RVR 1960. Es más como se durmieron todos, bueno eso de todos. No todos, alguien habría despierto, pero muy pocos. Eran más los dormidos, que los despiertos. Y así pasa hoy en la iglesia. Espiritualmente, pues les vino eso, y fue profético. Estuvo todo el pueblo en Egipto, hemos dicho. Que también Egipto es símbolo del mundo, 30 años más de lo que Dios les dijo. Que eran los años que debían estar esclavos en Egipto, pero por ellos dormirse espiritualmente estuvieron más tiempo del estipulado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios también se equivoca en las profecías, pues no es todopoderoso, ¿y por qué deja que Israel entero esté los 30 años más en Egipto? No. Sino que como somos libres de elegir, que Dios nos otorgó el libre albedrío, tenemos plena libertad. Y además ya anteriormente hablé de que esta profecía fue condicionada, su voluntad de Dios, permisiva, y no la voluntad determinativa de Dios. Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2, 1 al 5 RVR 1960. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y desgraciadamente no todos lo son. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecaré, esa morirá. Ezequiel 18, 4. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33, 11 RVR 1960. Que Dios, si quisiera como único Dios, y todopoderoso, lo podría hacer, pero Dios no usa su poder, no coge a nadie por la pechera, y nos obliga a hacer su voluntad, todo lo que Él quiere. Y en el versículo 1 dice: que oremos, para que vivamos quieta y reposadamente, etc. Ahí ya nos habla de que debemos orar por este mundo, y en otros versículos, que son muchos en los que lo dice esto también. Y por la iglesia, ¿cómo no? Y ahora no los buscaré, pues estoy ya algo cansado, y cuanto menos versículos dé, menos me extenderé. La iglesia, toda en la faz de la tierra. Repito, esto es muy importante. Hoy en día está enferma, toda por regla general, y algunos hermanos, y pastores de iglesias se libran, funcionan bien, pero estos son pocos. O sea que hay siervos de Dios, pero estos tienen que pagar las consecuencias de no funcionar bien otros. Repito. Algunas iglesias, la mayoría no andan conforme a la voluntad de Jesús, ni del Padre, ni del Espíritu Santo, que tienen la misma voluntad, son uno. Pero no la de estas iglesias, y más bien ovejones, carneros del colmillo retorció, estos mejor dicho ya son berracos, y cabras locas. Y otros muchas almas por ignorancia, que se les ha enseñado así, ¿y qué van a hacer? Pero podemos ver que Dios hasta ahora, permite el engaño, si Dios permite que toda la humanidad, inclusive la iglesia, si no andamos con ojos espirituales seamos, y seremos engañados. ¿Y cómo nos hace esto? Porque esto no parece muy legal, leal hacia nosotros. Pues sí. Y Dios nos es fiel, el más fiel que tenemos. Os explico, por qué Dios permite el engaño. Pues así conocemos que hay una mentira también, y esto es lo más importante. Mientras que esté la mentira, que es Satanás, suelta. Mientras esté el demonio suelto, tendrá que permitir el engaño. Para que vean, Satanás y los demonios, que ha sido una victoria de Dios muy legal, y nosotros los humanos, ahora hijos de Dios, le hemos elegido a Dios, sin coacciones de ningún tipo.
Y hasta Dios nos permite el libre albedrío suyo, y el engaño diabólico de ellos, Satanás, y los demonios. Él es el camino, la verdad, y la vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. S. Juan 8, 32, RVR 1960. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios igual y ahora somos hijos de Dios. Sí, pues tú como hijo, e hija, tenemos que seguir aquí en esta tierra haciendo su obra. 1 Juan 3, 7, 8 RVR 1960. Y lo contrario el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. S. Juan 8, 44 RVR 1960. De esa forma aprendemos a valorar. ¿Cómo sabríamos distinguir entre lo bueno, y lo malo, y el bien y el mal, entre la noche, y el día, etc.? Hay una cara, y un reverso. Entonces Dios solamente se hace cargo de lo que Él dice. A mí personalmente, decirme Dios, eso no te lo he dicho yo. Y como no me lo ha dicho Él, pues no se cumple, por lo general. Ahora hay una excepción. Que sea algo bueno, y Dios eso lo deje pasar. Y Dios después te lo dirá. Me lo ha dicho unas veces rápidamente, otras después, ha tardado unos días, otras rápidamente, ¿y por qué cuento esto? Dios nos puede hablar de muchas formas. En los sueños, en visión, o revelación con voz atronadora, en la mente, con voz audible, etc. Pero casi todas con la misma voz, con voz en el corazón, con voz en la mente, a la cabeza, y diciendo esto me entiende todo el mundo. Nos puede hablar Dios, o verle, y no reconocerle para nada, como los discípulos de Emaús que iba con ellos andando, y no le reconocieron hasta el partimiento del pan, de su comida, que es la única que nos puede abrir los ojos espirituales, y así poder hacer frente, discernir los engaños de nuestra carne, o los demonios. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. 2 Samuel 21, 1 RVR 1960. Aquí podemos ver una vez más, como por la mala acción, del rey Saúl, paga todo el pueblo, hasta que obró, ya mucho más tarde el rey David. Y que tenían que ver ellos, para pagar porque Saúl no respetó el pacto, y de que matara a los Gabonitas. Gabonitas, símbolo de los del mundo, gentiles. Y estos no pertenecían a Israel, ni a Judá. La iglesia de Filadelfia, sobre todo aquí en España, que es la que yo conozco, y pertenezco, en otros países, y denominaciones habrá pasado, más, o menos igual, pero desconozco hasta qué grado. Se ha metido entre 4 paredes y más que nada se ha dedicado a hacer cultos y poco más. Pero no se ha dado pan, de comer al mundo, no se ha evangelizado apenas. Y ahora se paga. Nuestra misión de Filadelfia no hemos cumplido el pacto, con Dios de servirle 100%, a Él, y a su obra. ¿O acaso Dios solamente nos dio los dones para nosotros? No ha. ¿Dónde están esos cultos de milagros en abundancia, y en otras partes, no hacía falta que se estuviera en un culto para que Dios hiciera milagros? A un hijo mío en casa, ni estábamos orando, y le hizo Dios un milagro y grande. Pues nos nació con pies zambos, y para detrás, y muy mal, y no podía andar, hoy iría en silla de ruedas, y quizás, lo más seguro es que ni se hubiese casado. Y solo, ya antes habíamos orado por él. Pero la última que yo hice en el coche, ya fue la que rompió, e hizo que Dios por su gracia, obrara como obró. Iba conduciendo, pues salíamos de Ocaña, a casa en Noblejas. Y Dora me apoyó en esa oración, bueno mejor dicho a medias, porque yo cuando acabé de orar a Dios, tiré las botas ortopédicas por la ventana del coche, que valían entonces un dineral, y más para nosotros que apenas teníamos dinero, y Dora se quedó pasma. Bueno pues oré, no puse manos, éramos candidatos, en el comedor en Noblejas, se le enderezaron los pies, se puso de pie. A los 18 o 22 meses, total de edad del niño. Y después de la oración en el coche, fue el niño por bastantes meses a rastras. Y al fin, el niño y empezó a caminar, ya andaba, Dios le había sanado, hizo el milagro. Gloria a Dios, aleluya, gracias te doy una vez más Señor. Pero y ahora las lágrimas, y esa unción grande, y esa oración, y constante búsqueda. Repito, ¿dónde están? Yo personalmente estoy derretido, es consumió, quemao, como ya no veo esos cultos de mucha gloria, pero de verdad.
Ahora suelen ser de peseta, y no quisiera dañar a nadie, pero esto es así, por lo general. Y se canta muy bien, extraordinario, y se predica mejor. Pero hay mucha emoción, y ya está. Que más bien esto parecía un club social, que un culto a Dios. No se pierda esto. Habían pasado ya 3 años de escasez de alimento, hambre, y David oró. Si tarda 6 años en preguntar, orar a Dios se está en todo el pueblo así. En este caso toda la iglesia. Hoy por la mala gestión de las iglesias hay hambre espiritual. Y le mandaron darles a 7, de la casa de Saúl, israelitas. Ven cómo el pecado, tarde o temprano se paga. Ahora entonces le mandan los gabonitas a David y este así lo hizo. Sabiendo que los matarían, pues entonces se podían vengar, existía la venganza, y Dios lo permitía. Hoy ese acto bien simbolizaba que se quitaba, raería total David, y el pueblo prácticamente todo el pecado, y viene la bendición, la gloria en abundancia de Dios. Pero ahí está la cosa, que el demonio tiene autorización para engañarnos a todos. Son muy sutiles y tienen mucho más poder que nosotros los hombres y saben más. El más pequeño de los demonios nos da la del pulpo, nos mata y se hacen pasar por Dios, copian la misma voz, de los receptores. Si no fuese por Dios, ya nos habían machacado. Eso de que Dios nos habla al corazón y no te falla, vamos a dejarlo. A mí me han hablado al corazón y luego han sido los demonios, o Satanás o mi propio yo, mi carne. Y dice en su palabra, la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9, 10, RVR 1960. Por esto tenemos que tener comunión constante con Dios, rendirnos totalmente a Él, y que nos dirija el Espíritu Santo, etc. Y me habla Dios mucho a la mente, directamente. Y también los demonios, y el diablo, en la cabeza, y así diciendo eso me entiende todo el mundo con el permiso de Dios. Claro está. ¿Qué dices? ¿Cómo que no están bien las iglesias? Podrá haber alguno, pero nada más. No, que la mayoría lleva ahora un evangelio, como yo digo, de la nueva ola, que más bien es a su forma, y según ellos, y ellas creen y no es así ni mucho menos. A mí por ejemplo, ahora me está enseñando Dios mucho que antes no sabía, y creía que era así, y no lo era y tengo de años 60, y lo digo para que sepáis que no soy ningún jovencito, ni tengo nada que ver con estos nuevos obreros, y pastores de la nueva ola. Y ahora en el mes que entramos, si Dios quiere haré 32 años como ministerio, siervo de Dios, administrando sus cosas. ¿Qué lo digo con orgullo? No, pues para empezar esa palabra es algo que no me gusta, es una de las palabras que siempre que pueda intentaré no decir, ni mencionar orgulloso, los cristianos no deberían usar esa, para nada, es una palabra muy mala, mira lo que le pasó a Lucifer por el orgullo. Y es del mundo, y es todo lo contrario de tener humildad, etc. Yo diré, y os digo, respecto al ministerio que estoy muy agradecido, contento, satisfecho, gozoso de esa dicha que no merezco, etc. etc. Pero no, ni orgulloso, ni encantado. ¿Estamos? Repito, son palabras del mundo y de demonios hechiceros, sabios y encantadores. Recuerda en Egipto lo de Faraón cuando los llamó a la cabeza, está enferma, enseñando malas cosas, doctrinas diabólicas, me refiero a la mayoría de pastores, obreros, candidatos, y creyentes, como se les enseña esa nueva ola, y viva la pepa, y esto del evangelio es jauja, y ya no tenemos ni que orar, que sí. Y esto por duro que os parezca oír, es así que yo mismo se los he escuchado decir, y me lo han dicho a mí, hasta a pastores. Y alguno viejo ya también esto es jauja, en el evangelio no se sufre. Y a otros no hay que atar, a las huestes de maldad, y eso no es bíblico, y ya no se tiene que orar, pues ya Dios lo hizo todo. Y el único que puede interceder es Jesús, Él es el único intercesor, y si te dijera de quiénes vienen estas cosas, pues ¿qué pasaría? Que no te lo creerías, ahora a estas alturas que crean esto. Increíble, no sé qué ha pasado, cómo se ha degradado esto tanto, la Santa Iglesia de Dios. Se meten tanto, tan profundo algunos que ya no saben ni lo más sencillo, y se lían. El caso es que, luego muchos de estos lo que digan va a misa, y todos se lo creen. Que Dios nos pille confesaros. Y cosas así, parecidas descaradamente es lo que enseñan, y dicen. Y eso sí que es diabólico. Y entonces como no se hacen las cosas bien, pues Dios como que se ha echado a un lado, y nos deja que nosotros hagamos. Y por eso mismo, por no hacer guerra espiritual a los demonios, y no estar la iglesia donde tiene que estar, somos el hazme reír de los diablos, por regla general, hoy la iglesia. 23 Volveos a mi reprensión.
He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. 24 Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. 25 Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. 26 También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 27 Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 28 Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. 29 Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová. 30 Ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. 31 Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. 32 Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. 33 Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Proverbios 1, 23, 33, RV 60. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2, 5, RVR 1960. Mucha parte de la iglesia está, casi toda la iglesia, o estaba sin luz, y por eso nos ha venido todo esto. Prefiero decir en fe, estaba la iglesia. Pues esperemos que todo esto del COVID, y demás nos haya servido de algo, todo este fuerte trato, y se cambie. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7, 8, RVR 1960. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. S. Mateo 24, 11, 13, RVR 1960. Bendiciones. Juan Losada Maya 5 de septiembre de 2022. Y corregida el 12 de septiembre.